Muchas son las cenas especiales que podemos tener en París, pero hay una en la que quizás no hemos pensado. Es más, apuesto a que muchos no saben que está esta posibilidad. Cenar a bordo de un autobús mientras recorres la Ciudad Luz. En esta videoguía de París que tenemos muy completa, nos gustó la idea de sumar este capítulo con esta cena diferente. Acompañantes de viaje, los invito a subir a bordo del Bustronome y a ser nuestros comensales invitados durante estas 3 horas de recorrido. Llegada y horario. El o los autobuses para la cena salen desde el Arco de Triunfo a las 19:30 horas. Nosotros teníamos el hotel a 2 cuadras nada más, por lo que la llegada la hicimos a pie, pero la estación Charles de Gaulle Étoile de Metro y RER es la más cercana. En nuestro caso elegimos la cena, pero tienen también almuerzo. El mismo es a las 12 horas y tiene una duración de 2 horas, a diferencia de la cena que tiene una duración de 3. La reserva la haces de manera online y el voucher llega a tu casilla de correo. Pero bueno, todas las especificaciones las dejamos al final del video. En el voucher que llega luego de hacer la reserva aclara que hay que estar unos 15 minutos antes en el lugar, aunque al menos ese día no fue puntual en la salida. Una vez arriba, quedará a esperar a que llegue el resto y parta. Mesas. En el piso de abajo del autobús está la parte de la cocina y la guardería para los abrigos. Las mesas están todas en el piso de arriba. Hay una sola opción de ticket, así que la mesa ya estará asignada en el momento de la subida. De todos modos, pedimos cambiarla para poder estar más atrás, para aprovechar más ventanas, para poder filmar, y accedieron sin problema. Como siempre, el enlace de la opción para que ustedes chequeen todos estos detalles que yo estoy contando, se los dejo en la descripción y en el blog. Comienzo de la velada y menú. El menú tiene una modalidad de 6 platos, de los cuales iré dejando los nombres. No incluye las bebidas, por los que agregamos botella de vino y copa de champán. Este mismo autobús funciona también en la ciudad de Londres. Al final dejaremos más detalles y precios de todas las opciones. Era de día aún a la hora de la partida, esto fue los primeros días de mayo, pero pronto los rayos del sol empezaron a caer y la hora dorada resultó encantadora desde arriba. Habíamos elegido esta cena para cerrar un viaje que habíamos realizado junto a mis padres por Bélgica, Países Bajos y fin en esta ciudad de la luz, que si no han visto los videos del comienzo del mismo y de algunas ciudades que ya empezamos a subir, se los dejo en la descripción. Como les comentaba, el menú es en 6 platos. A medida que vaya pasando el recorrido irán viendo imágenes de cada uno de los mismos, pero voy dejando por acá el menú con el nombre de cada uno de ellos. En este caso, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en la cena en la Torre Eiffel, que había un menú como para elegir entre 3 opciones, en este caso no, es un menú fijo igual para todos. Algunas de estas opciones de platos son con pescado, así que miren bien si es lo que a ustedes les gusta y si es este el menú que están ofreciendo en estas fechas. Dejo enlace en la descripción para que chequeen las opciones.
Y como siempre te pedimos que si el video te está gustando o si te está sirviendo de ayuda, te suscribas. Es la mejor manera para ayudarnos a nosotros a hacer este tipo de guías. El recorrido pasa por los lugares más emblemáticos de esta ciudad. La noche se empieza a vislumbrar durante el mismo y muchas veces pasaba por mi cabeza que lo distendido de la cena, lo bien atendidos, hacía que fuese el broche perfecto. Tiene un sistema de acceso a una aplicación escaneando el QR que te da la información del lugar por donde vas pasando, así como también el menú. Cuéntanos en los comentarios si te gusta que te mostremos este tipo de actividades, el paso a paso, como para que te hagas una idea si va a ser de tu agrado o no. En un momento, cuando ya íbamos por el postre, se detuvo para ver a la Torre Eiffel con sus luces destellantes. Este recorrido terminará nuevamente en el Arco de Triunfo a las 22:30 horas. Nuestra opinión. Ya habíamos leído muchas reseñas, como hacemos siempre que vamos a reservar una actividad. Nos detenemos un rato en leer las reseñas de todas las personas que han realizado la misma. Como les decía, había leído ya muchas reseñas y la mayoría eran positivas sobre la actividad, pero íbamos igual con cierta reticencia. La verdad es que nos encantó. ¿Es algo turístico? Sí, claro, pero eso no le quitó encanto. Lo elegimos como fin de viaje, aunque pensamos que puede ser muy lindo realizarlo al principio, ya que te va mostrando la capital francesa y puede ser una linda carta de presentación de la misma. Hablo de la cena. Como dijimos, está también la opción del mediodía, aunque pienso que si hace calor, el sol puede llegar a molestar un poco. Pero no lo hice, así que estoy pensando en voz alta nada más. Me quedo con la frase de un grupo de chicas que estaba cenando al lado y a las cuales les tomamos una foto juntas cuando estaba terminando el recorrido. Una de ellas dijo: "Esta noche fue perfecta". Precios de la cena. El precio de la cena es de 120 euros, recordamos que no incluye la bebida, y el precio del almuerzo es de 70 euros. Les dejo acá los precios de las botellas y copas de vino y champagne. Como ya dijimos, esta modalidad de cena también está disponible en Londres. El enlace de la opción queda como siempre en la descripción y en el blog. Si estás buscando cenas especiales, la de la Torre Eiffel o el barco por el Sena puede que te interesen. Quedan acá.